Listo, ya casi vamos a empezar con el live. Sí, mientras que se van conectando y vamos a hablar un poco sobre el decreto 579, sobre el tema de arrendamientos y propiedad horizontal. Listo. Vamos a conectar a... Revisan si me escuchan bien, por favor. Hola Luis. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces ya ahí se están conectando las personas para que hablemos hoy un poquito sobre el tema de arrendamientos. Si le puedes bajar un poquito. Listo. Listo. Súper. Entonces, bueno, mientras que se van conectando todos, vamos a hablar hoy sobre el tema del decreto 579/2020. Vamos a estar hablando especialmente sobre qué pasó con el tema de los contratos de arrendamiento, producto del aislamiento preventivo y todo lo que está inmerso dentro del COVID-19 en Colombia, y más pues por todo el tema del aislamiento preventivo y producto de esto, pues del cierre de los locales, de los establecimientos de comercio, lo que ha generado pues un impacto económico muy fuerte en la economía, y eso también pues tiene repercusiones en el sector inmobiliario, especialmente porque la gente ya no puede cancelar sus cánones de arrendamiento, o la dificultad para cancelar esos cánones de arrendamiento no solamente en viviendas, sino también en temas comerciales, y pues esto también tiene repercusiones en el tema de vivienda. Pues las personas están quedando sin empleo, las personas básicamente pues están eh, quedando sin el recurso producto del día a día, de sus temas independientes. Entonces pues esto está generando como una bola de nieve, y razón de esto, pues el gobierno decidió expedir este decreto, es lo que vamos a hablar hoy. Creo que muchas personas tienen dudas frente a este tema, a este decreto, pues creo que vamos a resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Mientras tanto, hoy las personas se van conectando. Si quieres, Luis, arranquemos este en vivo, pues lo vamos a hacer en compañía de Luis. Luis es abogado, tiene su propia firma de abogados. Pues habla un poquito de ti, pues empecemos. Listo, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Navarro. Actualmente me encuentro trabajando en Navarro Galeano Abogado. Cuento con experiencia en inmobiliarias y constructoras previamente a ingresar al mundo de las firmas de abogados y pues hoy en día desde la firma asesoramos también en temas de derecho inmobiliario. Listo. Súper. Entonces empecemos en materia. Luis, háblanos un poquito sobre qué pasa con el tema de los desalojos, qué pasa con el tema de, pues efectivamente, si yo fuera arrendador, fuera propietario de un inmueble, puedo sacar al que es arrendatario, qué debo hacer al respecto con eso, qué se entiende en verdad por desalojo. Bueno, por desalojo, ¿qué se entiende? El desalojo como tal es la facultad que tiene el dueño del inmueble o la persona que lo está administrando de solicitarle al arrendatario que desocupe su bien. Pero, ¿qué está ocurriendo a partir del 15 de abril o desde la semana pasada con el decreto que salió? Esas acciones de desalojo están suspendidas desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del 2020. ¿Esto qué quiere decir en palabras más sencillas? No se pueden hacer desalojos. Así exista una orden judicial, así la policía tenga el despacho comisorio, así queramos hacer el desalojo, esto está impedido en este momento. Ujú. Entonces, pues, en conclusión, no se puede realizar desalojos mientras estamos en el COVID desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Ok. Bueno, también es importante aclarar que, y creo que sí, también que se sepan que este decreto tiene una vocación de temporalidad. ¿Eso qué significa? Que básicamente está regulando una brecha de tiempo entre el 15 de abril hasta el 30 de junio de 2020.
¿Por qué? Pues porque efectivamente, aunque el aislamiento preventivo se vea únicamente hasta el 27 o la prórroga que seguramente se va a realizar, en ese orden de ideas, pues básicamente el decreto debe regular un tiempo adicional para que no una vez se levante el aislamiento preventivo, pues las personas empiezan a hacer el tema de los desalojos o a, digamos, iniciar procesos que seguramente va a pasar contra su arrendatario y contra su arrendador. ¿Cuál es la invitación muy importante en este tema del decreto 579? Y es que tanto el arrendador como el arrendatario lleguen a acuerdos. Y es algo que invitamos a todas las personas que están conectadas. Realmente no se está buscando los incumplimientos a los contratos. Para eso le voy a pedir a Luis que nos explique un poquito sobre el tema de los incumplimientos contractuales, pero quiero que ustedes sepan que la invitación del gobierno es a los acuerdos, a efectivamente sentarse con el arrendatario, a sentarse con el arrendador y llegar a acuerdos que yo recomiendo que sean bien sea de descuentos en los cánones de arrendamiento o bien sea un tema de diferir el canon en el tiempo o condonar algún mes, etcétera. Es una recomendación que hacemos nosotros que claramente pues dependerá caso por caso y así se estipulará en un acuerdo entre las partes. Sin embargo, queremos resaltar el tema de la importancia de que el decreto no busca el incumplimiento, lo que busca son acuerdos bilaterales, acuerdos entre las dos partes. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito ese tema de los incumplimientos de los contratos para que podamos entrar en materia. Listo. Cuando hablamos de incumplimiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que hay unas estipulaciones o unas cláusulas en el contrato y una de las partes, por A o por Y, no lo cumple. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que busca este decreto, como lo ha venido mencionando Erika? Estamos en una condición extraordinaria o en un evento extraordinario donde la gente no está percibiendo ingresos de manera regular. Hay varias personas que no están generando, hay personas que les han suspendido el contrato, entre otras variables. Y lo que busca este acuerdo, como lo mencionó Erika hace un momento, es que tanto arrendatario como arrendador lleguen a arreglos privados entre ellos para evitar, después de que pase toda esta situación, evitar procesos judiciales, evitar confrontamientos, evitar cobros, evitar situaciones embarazosas con abogados. Entonces, también me parece oportuno que Erika nos explique un poco sobre el tema de reajuste de los cánones de arrendamiento durante la vigencia del decreto. Ok, antes de empezar con el tema del reajuste y aprovechando pues que están varias personas conectadas, acuérdense que este tema de los acuerdos privados que vayan a hacer ustedes, bien puede ser mediante conciliaciones que están habilitadas, pero también, y es algo que recomiendo mucho, es acudamos al tema de los acuerdos de transacción, que es entre las partes, pues precisamente llegan a un acuerdo y logran plasmarlo en ese acuerdo de transacción que luego tendrá los mismos efectos jurídicos que un otro sí y que será oponible para las partes. Entonces, por eso es importante pues que tengamos en cuenta eso. Con el tema, esa es una pregunta que nos han hecho mucho y es el tema del reajuste, el reajuste en el canon de arrendamiento. ¿Qué pasa? Si dentro de la vigencia que usted tenía dentro del 15 de abril hasta el 30 de junio estaba contemplado que su contrato de arrendamiento tenía un reajuste en el valor del canon de arrendamiento, ese ajuste se entiende aplazado y por lo tanto empezará a regir a partir del 30 de junio de 2020. Es importante que sepa que concluido ese aplazamiento que está establecido en ese artículo del reajuste del canon de arrendamiento, pues deberá pagarse a prorrata en las mensualidades que hagan falta por terminar el contrato. Esto es súper importante porque quiero que sepan que el decreto jamás contempló que no se fuera a cancelar este reajuste. Lo que contempló el decreto es que este reajuste se iba a cancelar a prorrata en los siguientes meses o los meses faltantes para el vencimiento del contrato posterior al tema temporal que estableció el decreto. Entonces, por eso creo que es importante para que no genere confusiones y no dé lugar a falsas interpretaciones. Entonces sigamos con otra pregunta que nos han hecho mucho y es el tema de, bueno, ¿qué pasa cuando no se llegan a acuerdos? Y les voy a pedir que si tienen alguna duda, por favor, vayan escribiendo para al final de este live, pues resolver sus dudas.
Pero retomemos con la pregunta, ¿qué pasa si no se llegan a acuerdos entre las partes y dentro de esos acuerdos que se estipularon o que se van a empezar a estipular, qué es lo que no puedo yo establecer en dichos acuerdos y qué intereses entraría a cobrar el arrendatario en caso de no llegar a un acuerdo? Bueno, ¿qué no se puede cobrar? No se pueden cobrar intereses de mora, no se pueden cobrar penalidades, entre paréntesis, digamos, cláusula penal que llevan los contratos, indemnizaciones o cualquier otra sanción proveniente de la ley o incluso sanciones que las partes hayan negociado entre ellos. Este punto es de vital importancia porque en las firmas, tanto la doctora Erika como mi persona, durante este periodo del COVID nos han consultado mucho el tema de tanto arrendatarios como arrendadores, qué pasa si entregan los inmuebles ahora, si se aplican las cláusulas penales o si no se aplican. Y pues ya el decreto entró a regular ese vacío que estaba hasta el día miércoles, dándole pues total claridad a que no se pueden cobrar pues estos conceptos que acabo de indicar. Sin embargo, y es importante anotar, en el evento en el que tanto arrendador y arrendatario no lleguen a un acuerdo sobre el pago de esos arriendos, que fue como lo que mencionó la doctora Erika, sí se debe pagar esos arriendos y se debe pagar la totalidad de los mismos. Eso está muy claro en el decreto y adicionalmente, teniendo en cuenta esta situación extraordinaria en la que nos encontramos en este momento, el gobierno también estableció que el arrendatario deberá pagar al arrendador el 50% del interés corriente establecido por la Superintendencia Financiera para estos periodos de los arriendos correspondientes del mes de abril al 30 de junio. Y esto es muy importante, ya que el decreto como tal no exonera al arrendatario a no pagar. El decreto da flexibilidad y busca que las partes lleguen a acuerdos, como bien lo mencionó Erika hace un rato. La idea es evitarnos pleitos y evitarnos confusiones, sino que las partes puedan, así como acordaron ese contrato de arrendamiento, puedan hacer un anexo a él, por decirlo así, y transar esas diferencias que se están presentando hoy en día por el tema del COVID-19. Ok, súper. Muy claro. A nosotros dentro de la firma nos han consultado también en reiteradas ocasiones qué pasa con la prórroga de los contratos durante este tiempo. Bueno, ¿qué pasa con el tema? Y creo que es algo claro y simplemente entró a regular algo que ya estaba pasando, y es que las personas en este momento no pueden hacer trasteos. Es materialmente imposible el tema de los trasteos, de que efectivamente usted realice, digamos, el trasteo o termine el contrato. Entonces, cualquier contrato que durante la vigencia del decreto esté por terminarse o se vaya a terminar, lo que hace el decreto es prorrogar su contrato en las mismas condiciones inicialmente pactadas hasta el 30 de junio de 2020. Eso quiere decir que, que si usted terminaba su contrato, pongo el ejemplo, el 1 de mayo, su contrato va hasta el 30 de junio en las mismas condiciones pactadas y posterior a esta vigencia usted podrá hacer el trasteo correspondiente. ¿Listo? Sin embargo, he visto en ocasiones que las personas llegan a acuerdos privados porque definitivamente el tema era amoblado y demás. Si usted va a llegar a sus acuerdos privados, pues déjelo pactado muy claro, que realmente es algo que están transando entre las dos partes, porque el apartamento es amoblado, porque simplemente efectivamente no necesito quedarme ahí, porque yo puedo hacer la entrega materialmente del inmueble. Entonces es una recomendación importante porque pueden llegar a darse esas salvedades. A raíz de eso también nos han preguntado algo muy como enlazado con el tema de las prórrogas, y es si mi contrato iba a iniciar el 1 de mayo, ya me iba a trastear, etcétera, o ya iba a iniciar operaciones en mi oficina y demás. ¿Qué pasa con ese inicio de esos contratos? Bueno, en este tema de los inicios de los contratos, ¿qué ocurre? Sucede algo muy similar a la pregunta que respondió Erika, y es, acá quedan suspendidos los contratos hasta el 30 de enero. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez culmine esta fecha, se reanudarían el 1 de julio pues, de este año que va en curso. Y
pues es importante que, que las personas lo tengan presente, porque una cosa es la prórroga y otra cosa es suspensión. Prorrogar es extenderlo, suspender es que queda, por decirlo así, stand-by en el tiempo, mientras transcurre esta fecha. Así es. Adicionalmente, a nosotros también nos han preguntado mucho el tema de a qué contratos se les extiende este decreto como tal y a qué personas los cobija. Ok, quiero que sepan que este contrato, porque también lo han preguntado, no está destinado para esas multinacionales, empresas grandes, empresas que tienen, digamos, el músculo financiero para soportar la crisis en la que estamos viviendo. Digamos, decreto va encaminado, va enfocado a otro tipo de personas, especialmente a personas naturales, claramente porque los contratos de vivienda tienen ese enfoque. Para personas jurídicas está destinado para las pequeñas empresas, esas medianas empresas, las microempresas, que tienen una calificación, una clasificación establecida en el decreto 1074, que lo podemos ir a revisar y demás, pero es importante que sepan que eso no está destinado para empresas grandes con músculo financiero. Entonces, también es importante que sepan que, digamos, el tema de estos contratos de arrendamiento, pues no se excluye este decreto como tal de ciertos tipos de contratos, como es el tema del leasing, como es el tema de los contratos de rehabilitación, como es el contrato de leasing financiero, y por eso quiero preguntarle de una vez a Luis si considera, porque eso es también un vacío que dejó, si este decreto aplicaría para los contratos de concesión o no aplicaría para los contratos de concesión. Pues yo considero que si nos vamos a la naturaleza del contrato, pues el fin como tal sí debería extenderse a los demás contratos que tengan una finalidad similar, como por ejemplo los contratos de comodato también, pero pues los contradictores de esta teoría podrían decir, no puedes interpretar algo que no está en el decreto, o sea, te estás extralimitando en algo que el decreto no dice, porque el decreto solamente habla de arrendamiento comercial y pues arrendamiento urbano. El decreto no habla en ningún momento, incluso excluye todo el tema de leasing financiero y leasing habitacional. Sí, exactamente. Creo que igual es importante aclarar que al final, si usted está dentro de un contrato de concesión que es muy utilizado, por ejemplo, en centros comerciales y puede llegar con su propietario a un acuerdo o tiene usted y demás y puede llegar a un acuerdo, pues lléguelo. O sea, realmente que tenga estas directrices y al decreto eso no lo está negando los acuerdos privados que usted pueda hacer entre las partes. Entonces creo que hasta ahí va el punto de los temas de arrendamiento. Vamos a hablar un poco sobre propiedad horizontal, que también está regulada por este decreto y que a muchas personas les importa, más que todo por el tema de cómo estoy pagando mi cuota de administración y para dónde va a ir esos fondos de mi cuota de administración. Pero entonces, antes de eso, si quieres, Luis, respondámosle las preguntas a las personas con respecto a arrendamientos y pues continuamos con el tema. Entonces, esperen un segundo, vamos solucionando las dudas. ¿Un arrendatario puede terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento? Es la primera pregunta. La segunda es, espérenme un segundo. Y si es el arrendatario, es quien quiere irse por no pagar el arriendo. Creo que eso ya le habíamos dado respuesta, Luis, pero si quieres respóndela. Bueno, en términos generales, cualquiera de los dos, en condiciones normales, podría dar por terminado el contrato. Lo que pasa es que en virtud del decreto, esas acciones de desalojo, así yo dé por terminado el contrato, no podría entregar el inmueble, por un lado. Y por el otro, la persona tampoco me lo podría recibir pues con mis cosas adentro. Y esto en últimas, ¿qué hace? Esto en últimas prohíbe o impide mejor que la gente pueda realizar entregas de inmuebles, porque en este momento, como lo mencionó Erika hace un rato, tampoco se pueden hacer trasteos. Entonces, pese a que el decreto no lo dice puntualmente, en la práctica no se podría hacer. Listo. Hacer una pregunta con el tema de la prórroga hasta el 11 de mayo. Mira, el tema del decreto fue muy claro y estableció del 15 de abril hasta el 30 de junio.
Entonces, una cosa es el tema del aislamiento, como expliqué inicialmente, del aislamiento preventivo, y otra cosa es la temporalidad que establece el decreto. El decreto ya me establece una temporalidad para el tema del desalojo, para el tema de la vigencia de la prórroga a los contratos o la suspensión a los mismos. Entonces, creo que el tema de la temporalidad es clara en el decreto. Bueno, ahí están preguntando si esto sí va a quedar grabado y se los estaremos compartiendo. Igual va a quedar 24 horas en el Instagram. Dicen, o sea, al no llegar a un acuerdo, se debe cancelar la totalidad del arriendo. Es que esto es claro. Los contratos, en virtud, digamos, de la voluntad de las partes, los contratos están hechos para cumplirse. Entonces, en ese orden de ideas, usted no puede empezar. Esperen que creo que me estoy escuchando. Entonces, en ese orden de ideas, la idea no es que usted empiece a incumplir esos contratos. Por eso, en este sentido, sí. Yo quiero hacer una salvedad, pues, también complementarlo. Lastimosamente, cuando el presidente hizo la medida, las personas interpretaron mal lo que el presidente dijo. Muchas personas están pensando que el decreto lo que hace es eximirlos de pagar los arriendos, de pagar servicios, de pagar administración, y el decreto en Colombia no tiene ese sentido. Hay países donde sí lo han hecho, pero no es el caso de Colombia. Acá en Colombia lo que se está haciendo con el decreto es una flexibilidad para que puedas pagarlo en el momento en que lo puedas pagar, pero con unas reglas claras. Si no cumples el contrato dentro de estos periodos y no llegas a un acuerdo, deberás pagar cada uno de esos arriendos más el interés corriente que se cause, que sería que se estaría causando el 50% de la tasa. Ahí hay un beneficio tanto para el arrendatario como para el arrendador. Para el arrendatario porque recibe un dinero por el no pago oportuno para el arrendador, y para el arrendatario porque no le cobran el 100% de la tarifa o de la tasa de interés corriente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el decreto no habla absolutamente nada del tema de servicios públicos. El decreto solamente habla de arriendos y administración, que es tema de propiedad horizontal. Hay una pregunta que no se ve completa. Hay una pregunta de aseguradoras. Alguien estaba preguntando un tema de aseguradoras. Aquí está. Las aseguradoras sí están obligadas a pagar en estado de emergencia por los cánones no pagados. ¿Qué opinas? Bueno, quiero hacer una claridad con el tema de aseguradoras. Si quieres, Luis, bájame un poquito para yo poderles indicar. Con el tema de las aseguradoras, ¿qué está pasando? Las aseguradoras están alegando, y esto sabíamos que iba a pasar, están alegando todo el tema de caso fortuito, fuerza mayor, producto pues claramente del COVID. Algo importante que establece este decreto frente a las aseguradoras es que lo que yo establezca dentro de los acuerdos privados va a ir para esos contratos accesorios al principal, que el principal ¿cuál es? El de arrendamiento, y el accesorio ¿cuál es? El tema con las inmobiliarias de administración o el tema con las aseguradoras. Entonces, en las rendidas, ese acuerdo privado también se va a trasladar a las, a las aseguradoras, y también se va a trasladar a las inmobiliarias. Prevalece dicho acuerdo. ¿Listo? Creo que eso es algo importante que tenemos que saber, y en ese orden de ideas pues va a sujetarse igual las medidas o las condonaciones o los descuentos que se hayan realizado en el acuerdo de transacción o en la conciliación que se haga. Correcto. Incluso yo complementaría eso con una posición de las aseguradoras, y es que durante la negociación de esos acuerdos entre arrendador y arrendatario, se debería llamar como un tercero que acompañe o que medie en esa negociación a las aseguradoras, porque en últimas, si no cumplen, pues ellas entrarían, entre comillas, a pagar. Creería que sería bueno que los inviten. Sí, totalmente. Creo que esto es un tema que abre muchas puertas, porque no solamente es el arrendatario con el arrendador, es la aseguradora, también es el tema
con las inmobiliarias que en este momento están siendo también afectadas, aquellas inmobiliarias que hacen gestión de rentas, que es ese tema de administrar los contratos de arrendamiento. Entonces hay que buscar la manera de que todas las partes se entrelacen y pues efectivamente el acuerdo blinda a todos. No, la idea no es, digamos, beneficiar a una parte frente a la otra, sino que efectivamente entre todas puedan llegar a un acuerdo que las beneficie. Entonces con eso pues damos finalización al tema de arrendamientos y vamos a dar inicio al tema de propiedad horizontal. Pero entonces les pido por favor que si tienen más dudas las vayan realizando. Vamos a hablar muy rápido con el tema de propiedad horizontal porque básicamente establece 3 puntos el decreto. El primero, y pues obviamente Luis, si quieres complementarme, bienvenido sea, es el tema de los fondos de imprevisto. Por ley 675, yo no puedo hacer uso de ese fondo de imprevistos de forma directa. Sin embargo, este decreto ya me permite hacer uso del tema de los fondos de imprevistos siempre y cuando pues sean para unos fines específicos, que es el tema de aseo, pues con el fin de mitigar todo el tema de la propagación del contagio, todo el tema de seguridad y especialmente el pago de los empleados de la propiedad horizontal. Si esta propiedad horizontal donde usted vive, por ejemplo, no tiene consejo de administración, recuerde entonces que en ese caso lo que debería hacer la administración es, si va a utilizar más del 50%, una vez se pueda o se dé lugar al tema de la primera asamblea, pues notificar y decir, entregar informe en dónde fue que trasladó esos recursos, dónde fueron gastados, etcétera. Entonces rendir ese informe a la Asamblea General de Propietarios, que se adelante una vez pues se pueda, bien sea virtual o se levante la medida para hacer una asamblea presencial, ¿listo? Entonces, ese es el tema con el tema del fondo de imprevistos. Ahora con el tema de las asambleas de propiedad horizontal ya previamente establecidas y habla sobre el tema de hacerlas virtual o hacerlas presenciales una vez el mes siguiente calendario de que se finalice la declaratoria. Y las virtuales, pues me dice, usted realiza estas asambleas, bien sea en virtud del artículo de la ley 75 donde establece esas asambleas no presenciales o virtuales, y que esto pues me permita, digamos que de acuerdo con ese artículo de la ley 675 yo requiero el 100%. Sin embargo, una vez salió todo el tema del aislamiento preventivo, se dijo, con la mayoría simple, usted puede tener o dar lugar a una asamblea virtual de copropietarios, entonces usted no se complique con eso. Y lo segundo es que si ustedes llegan a imponer una sanción por temas de estar presente o de no acudir a la asamblea, esto no está permitido y no hay lugar a sanciones por no asistir a las asambleas. Por último, es el tema del reajuste en la administración. Si el reajuste hay lugar a dos interpretaciones. Nosotros tomamos una postura. Si el reajuste estaba para la fecha entre el 15 al 30 de junio, ese es el reajuste que se aplaza. Acuérdense que el artículo del arrendamiento sí hablaba sobre el tema de la prorrata. Este artículo no habla sobre el tema de la prorrata. Entonces, en esa realidad, simplemente se entiende que durante esa vigencia ese reajuste no se va a cobrar. ¿Listo? Sin embargo, si el reajuste fue anterior, podríamos llegar a pensar, porque eso es una interpretación que ha dado lugar a distintas posturas de abogados, podríamos pensar de que efectivamente se suspende o que una vez, como ya fue aprobado, bien sea por reglamento o bien sea por asamblea, pues el reajuste continúa. Eso para el tema digamos, del reajuste. Con el tema de la vigencia, recuerden que este decreto empieza a regir a partir de la publicación del decreto, que es el 15 de abril. Antes no, desde el 15 de abril. Eso es supremamente importante. Bueno, si quieren resolvamos dudas. ¿Tienes algo, Luis, que comentar al respecto? Sí, yo solo le agregaría algo, que en el tema de propiedad horizontal, la finalidad del decreto, ¿cuál es? Uno, que la copropiedad pueda seguir funcionando de manera, entre comillas, normal. Y dos, que no se afecte la ejecución de los contratos, ya sea con los celadores, con la parte de aseo, jardinería y demás personal que hacen posible que se pueda disfrutar, entre comillas, de las zonas comunes del edificio, los ascensores, entre otros. Sería lo único que
que le agregaría el tema. Sí. Yo antes de que terminemos quiero agregar un tema que no está en el decreto, pero que sí era muy usado antes de la expedición de este decreto y que a raíz y gracias a la expedición pues ya hay un soporte y es el tema de efectivamente estamos dentro de un caso fortuito de una fuerza mayor. Recordemos que el caso fortuito de una fuerza mayor pues tiene que ser efectivamente decretada por el juez. Y había una segunda postura que estaban tomando los abogados, que era el tema de la imprevisión, de que realmente el contrato estaba teniendo unas circunstancias distintas, alteradas a las circunstancias inicialmente pactadas en los contratos. Entonces, en ese orden de ideas, esos eran, digamos, dos argumentos por los cuales se empezó a hacer todo el tema de los acuerdos. Y en virtud de este decreto, pues están diciendo, efectivamente sí, las condiciones cambiaron, las circunstancias prácticas han cambiado y en virtud de eso usted puede iniciar o empezar a hacer acuerdos que tengan estas estipulaciones y creo que es algo que ya venía desde antes, pero que en virtud pues de este decreto se está reforzando y ya permite tener un soporte legal. Entonces, ese era como un tema que quería hacer alusión de cómo se estaba haciendo antes y cómo lo estábamos soportando antes para el inicio de esos acuerdos. Están preguntando, ya para finalizar, bueno, en la parte se puede hacer trasteos a partir de 27.4. Lo que ya hablamos de los trasteos y lo repetimos. El tema durante la vigencia del andamiento, lo que dure el andamiento obligatorio, pues es muy difícil que se establezcan trasteos, salvo que se estipule por excepción, pues digamos, expresa, o sea, que realmente se establezca una excepción a que los trasteos puedan ser permitidos y en virtud de eso podamos hacerlos. Sin embargo, por eso digo, pueden darse acuerdos entre las partes, eso ya es decisión de cada uno, el arrendador con el arrendatario. Entonces tengamos en cuenta mucho eso y con el respecto a los temas comerciales, que creo que es muy distinto al tema de vivienda, yo usualmente me relaciono más con temas comerciales, les explico a los clientes cómo deben empezar a realizar sus acuerdos y creo que la mejor manera pues es efectivamente buscando reducciones, descuentos o prorrogando o volviendo a prorrata el no incremento o parcializar los cánones de arrendamiento. Esa es nuestra recomendación. No sé si Luis tienes alguna como un punto final o si quieres pues ya finalizamos. Adicionalmente, pues en estos temas de arrendamiento, ya sea comercial o urbano, es importante tener en cuenta algo, y es el tema es mejor llegar a un acuerdo entre las partes. En este momento, por decirlo así, quien tiene que velar por poder cumplir el contrato es el arrendatario, y pues hay arrendadores que son muy flexibles y es cuestión de sentarse a negociar con ellos. Se recomienda que los acuerdos se dejen por escrito, que así sea por un correo electrónico, pero pues que las dos personas se crucen los correos y lleguen a un acuerdo y no dejarlo de manera verbal, porque pues lastimosamente las palabras se las lleva el tiempo y posteriormente puede que una de las dos partes quiera desconocer esos arreglos o esos acuerdos a los que llegaron. Inclusive, el día de hoy me contactó uno de nuestros clientes y me decía, pues para ponerlos en contexto, tengo una discoteca, las noticias dicen de que vamos a estar cerrados 18 meses, ¿qué me aconsejas hacer? ¿Entrego el local? ¿Sigo pagando el arriendo? ¿Qué hago? Doctora Erika, ¿qué hago si yo fuera su cliente? Ok, nosotros lo que estamos haciendo con los clientes es haga una proyección realmente con el arrendador, porque no ilusione al arrendador diciéndole que puede haber unos descuentos, y esto quiero ser muy clara, y lastimosamente así son las cosas. Haga una proyección de efectivamente hasta donde usted puede, digamos, soportar financieramente el tema. Hable con su arrendador y busquen descuentos. También busque que durante la vigencia de estos 3 meses, pues queden suspendidos de pronto los cánones de arrendamiento. Y luego, posterior a esto, sí logre usted hacer los pagos en debida forma. Entonces, yo recomiendo que cada caso en puntual hay que revisarlo muy bien. Lo segundo que recomiendo, y a pesar de que los correos toman la misma fuerza que si usted tiene un contrato
un acuerdo de transacción, ni recomendaciones, haga un acuerdo de transacción. ¿Por qué? Porque si usted lo deja en un acuerdo, luego más adelante puede dar lugar a muchas interpretaciones. Entonces, entre más claro sea el documento que usted está, digamos que va a Redactando. redactar o que usted va a hacer con su arrendador o con su arrendatario, mejor, porque es, al final, como ese contrato hace tránsito a, digamos que literalmente, uno presta mérito ejecutivo y dos hace tránsito como cosa juzgada, por decirlo de esa manera. En ese orden de ideas, pues ese contrato tiene que ser claro entre ambas partes y luego no dar lugar a malas interpretaciones. Entonces yo lo recomiendo. Si usted tiene su abogado de confianza, recorra a su abogado de confianza. Si no lo tiene, recorra a un abogado que realmente por ese acuerdo de transacción o por ese contrato que usted tiene que realizar, pues no le van a cobrar una millonada, pero si usted sí está tranquilo que más adelante no va a tener, digamos, esos problemas con su arrendatario o con su arrendador. Entonces, pues creo que eso es lo que queríamos decir. Adicionalmente, así como valla publicitaria, si obviamente por las personas que están aquí conectadas, si nos siguen a los dos y nos quieren contactar por haber visto, digamos, este live, pues obviamente tienen un 30% de descuento en toda asesoría que necesiten en temas legales. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tema coyuntural y crucial y es importante que usted esté respaldado y que esté bien respaldado, ¿listo? Entonces, pues, si tienen cualquier duda, escríbanos, pueden escribirnos directamente y con mucho gusto vamos a resolverles. Creo que ahí estuvieron hablando sobre la postura, ya habíamos hablado sobre el tema del canon y los gastos de cobranza. Esto va a seguir igual, esto no lo está regulando el decreto y sigue de la misma manera. Entonces, recuerde que el tema cuando ya usted va a iniciar un proceso ejecutivo, son dos procesos distintos, el de restitución y el ejecutivo. Son dos procesos distintos y el ejecutivo es por el cobro de esas sumas adeudadas y el de restitución es para recuperar su inmueble. Entonces, esto sigue exactamente igual posterior a que todo esto se levante. La cosa es cómo va a pasar. O sea, quiero invitarlos y es algo muy importante. ¿Y por qué creo que es tan importante los acuerdos? Un acuerdo acompañado de su asesor jurídico. Porque después de que se levante esto, lo primero que van a empezar a haber muchas demandas. Ya el sistema está colapsado, va a empezarse a colapsar aún más. Y adicionalmente, esto no es un tema que dure un mes. Estos procesos duran 8 meses, un año, y usted tiene que esperarse eso. Y luego, posterior a la sentencia, usted tiene que hacer todo el tema del lanzamiento. Entonces, les recuerdo, es importante, muy importante, que lleguemos a los acuerdos y acuerdos bien hechos. Adicionalmente, en el tema de los procesos, para las personas que no lo saben, en el proceso de restitución de bien inmueble, cuando el arrendador demanda al arrendatario, para poder contestar la demanda y puedan ser oídos, tienen que estar al día con los arriendos, porque el arrendador demandante que dice, no, yo le solicito la restitución del bien inmueble porque usted no me ha pagado, y usted contesta la demanda y debe adjuntar los pagos. Entonces, en últimas, es algo un poco más desgastante y es algo un poco más oneroso. Es mucho mejor asesorarse de un abogado o de un asesor legal que maneje el tema inmobiliario y le diga, hombre, concédame un poder, yo negocio directamente con el arrendador, tratando de llegar a un acuerdo que sea una negociación de gana-gana, porque ahí también viene otro punto vital en estos temas de las negociaciones y es qué tipo de acuerdo vas a llegar. No puedes perjudicar al arrendador 100%, pero pues tampoco se puede perjudicar al arrendatario. Se debe buscar un punto medio en pro de la relación comercial con la que ya han venido años atrás o meses atrás y pues evitarse todo un conflicto una vez acabe todo este tema de emergencia sanitaria. Pues eso sería como otro consejo adicional. Un tipcito ahí como para ya despedirnos. Algo que nos ha funcionado es mucho, explíquele a su arrendatario, a su arrendador, este decreto, coja a su abogado, dígale que por favor le explique a su arrendatario, a su arrendador este decreto, y cuando ya después de esa explicación de las estipulaciones del decreto, las personas dicen, ok, ya entiendo, ahora sí vamos a negociar entre iguales. Entonces creo que eso es un tip importante y nos ha funcionado. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier duda, escríbanos por interno y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adiós. Erika. Hasta luego. Chao. Chao.